podemos compartir. Está bien, doctor, en unos segunditos, si me da un minuto, porque una de nuestras compañeras tiene problemas para conectar con la reunión. ¿Quién es? Elena Marcela. Ok. Muy bien. Bueno, pero si no está, no está, entonces pobrecita. No le vas a decir eso, ¿viste? No se preocupe. Ahorita se conecta ella. O siempre díselo para que se asuste más. Larisa Giselle Rivera, sí es el nombre completo de la compañera. Imagino yo que sí. Ahí está Elena ya. Elena, si quieres ya puedes compartir. Espérame, que estoy desde mi celular y estoy teniendo problemas con mi computadora. No sé si pueden como esperarme un momentito. Lo siento, qué pena. Me va a dar Perdón. algo. Me va a dar algo. Ah. Chicos, ¿y si yo la descargo y se las... Yo creo que la puedo abrir desde aquí, desde la compu. Desde el correo. ¿Diga? Yo la tengo en el correo. Es que tuve que reiniciar mi computadora, entonces. Y no le digo Me que pueden esperar. yo tengo el correo acá. Sí, es la Hicimos ok. una presentación. no, Hicimos una es cierto. presentación. Sí. Por eso es que Pues. la queremos pedir. Ajá. puede presentar o Sí, permíteme, voy a Permítame ver si un momentito. puedo tratar yo si no pueden igual. Larisa, ¿se logró conectar? Sí, doctor, me logré conectar. Es que tengo problemas con el teléfono, está casi descargado y la computadora por alguna razón no me quería abrir la reunión. Ok, muy bien. ¿Vas a estar hablando pura? Mira en la pantalla. Sí, está bien Sí. psicodélica. Ok, voy entonces. Permítame. Hola, no sé si ya empiezo o... Sí, Siguen viendo la empiece. pantalla. Ok. Bueno, buenos días. Bueno, buenas tardes, perdón, disculpen. Somos el primer grupo y vamos a hacer la presentación de nuestra historia clínica. Bueno, esto es solo como una pequeña lista de los temas de los que vamos a hablar para que sepan más o menos qué vamos a tratar hoy. Y ahí están los integrantes de nuestro grupo. Yo, Elena Marcela López, Lilian Daniela, Víctor Galindo y Milagros Chinchilla. Ok, y empezamos con los datos generales del paciente. Su nombre, pues lo vamos a dejar anónimo. Tiene 47 años, sexo hombre, género masculino, es originario de Ocotepeque y vive actualmente en Ocotepeque también. Su estado civil es casado, su escolaridad pues es universitaria. Su ocupación anterior era un empleado regional de la SAC, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y actualmente es coordinador general del Plan Trifinio. Su religión es católica, mestizo. El informante fue el mismo paciente y pues fue bastante confiable la información que él nos brindó. Bueno, su motivo de consulta, él lo pone como que le falta el aire y siente opresión de pecho y aflicciones. Y bueno, ya pasando a la historia de la enfermedad actual. Paciente masculino de 47 años de edad que refiere que desde hace 3 años sufre de ataques de ansiedad. Él menciona que cuando se siente así es como que no pudiera respirar. Y bueno, ahí podemos ver que presenta una falta de aire y sensación de ahogo. También siente una presión en el pecho o una presión torácica, aflicción y a veces siente como que se va a morir, una sensación de muerte inminente. Estos síntomas, él menciona que se desencadenaron
cuando él manejaba solo en la carretera. Y expresa que cuando hay mucho tráfico en la calle, no sabe si los carros le están rebasando o si es él el que los quiere rebasar, o tiene una percepción distorsionada. Y menciona que al conducir siente como un peligro inminente todo el tiempo, siente que se va a morir, que se va a accidentar y siente como miedo de dejar sola a su familia. Cambia de diapositiva, por favor. Gracias. El paciente refiere, en su primer episodio al paciente lo llevaron a emergencias porque él sufre de hipertensión arterial, entonces él creyó de inicio que había sido que su presión se había elevado, entonces pidió que lo llevaran a emergencia, que le realizaran un electrocardiograma, pero los resultados eran completamente normales, no tenía ninguna alteración. Además de esto, él refiere que se sentía como que se estaba asfixiando, se sentía desesperado, tenía una sensación de culpa, tenía miedo y tenía desesperanza. Este episodio le dio en Tegucigalpa. Él andaba de viaje de Cotepeque en Tegucigalpa y menciona que cuando esto empezó, él sentía que tenía que regresarse a Cotepeque en ese mismo momento, que él ya no quería estar en Tegucigalpa y se sentía como desesperado. Bueno, desde este episodio, él menciona que sus síntomas empezaron a presentarse como unas 3 veces por semana promedio. Regresa por piso. En promedio unas 3 veces por semana, y también menciona que aparte de la asfixia, la desesperación y todo eso, se acompañaba de dolor muscular, molestia abdominal, sentía siempre el dolor torácico, la presión torácica, se sentía cansado, tenía fatiga, taquicardia, dificultad para respirar y cefalea. Él menciona también que en su día a día sobrepiensa mucho cómo las situaciones suceden en el trabajo, como sus problemas del día a día, y que él ha notado que todo esto se exacerba, se hace más grave cuando él está solo, cuando toma café y en general cuando consume cualquier tipo de gaseosa, pero ha notado que específicamente con la Coca-Cola. Ya, sí. Hello. Gracias. Bueno, durante el tiempo en el que le dio su primer episodio de ansiedad, él menciona que tenía mucha exigencia laboral y autoexigencia de su parte, porque él recientemente había como entrado a ese nuevo trabajo y había sido despedido, que eso lo mencionamos un poco más adelante. Entonces él sentía como mucha presión para poder cumplir con su trabajo y pues no volverlo a perder. Él menciona que también tiene un puesto muy importante dentro de su trabajo. Él es el coordinador general, es como el jefe, y él siente que eso le puede generar una sobrecarga de trabajo. Bueno, desde su primer episodio, él dice que ha quedado como con miedo a que esto vuelva a suceder. Siempre está como con anticipación de que esto pase, de que vuelva a tener un mismo ataque, y está como con esa ansiedad de estar esperando el siguiente ataque. En el año 2019, el paciente menciona que sus crisis fueron más severas. Me faltó mencionar, perdón, que todo esto empezó en el año 2018. Bueno, en el año 2019 menciona que sus crisis eran más severas, se aisló de su familia y él intentaba distraerse con sus amigos, saliendo y haciendo actividades como extra, pero la verdad es que no le funcionaban mucho y siempre se terminaba aislando. Y para este momento él menciona que sus episodios se daban más o menos como unas 4 o 3 veces por semana igual. Ok, su último episodio de ansiedad fue el 31 de diciembre de 2020. Él iba manejando y pues iba manejando solo, y dice que de repente sintió mucho agobio, abría la ventana como para tratar de calmarse, sentir el aire y no podía sentirlo, entonces la volvía a cerrar, pero al momento de cerrarla sentía que hacía demasiado calor, y como que estaba desesperado, sentía que se iba a morir. Y bueno, aquí podemos ver que tenía una presión de pecho, se acompañaba de una sensación de asfixia y una muerte inminente.
Pero a pesar de esto, dice que él, haciendo comparación a sus episodios anteriores, estos fueron un poco, como que los podía controlar un poco más, se llevaba mejor como con su familia, con sus amigos del trabajo, y aquí podemos ver que él pudo como mejorar su grupo de apoyo y esto mejoró el control que tenía sobre estos ataques de ansiedad. Ok, el paciente también menciona que él realizó diferentes actividades para poder calmar su ansiedad. Dentro de ellas, él menciona que oraba, se acercó un poco más a la iglesia, escuchaba música relajante, hasta el día de hoy menciona que sigue realizando aromaterapia y empezó a hacer más ejercicio físico con la intención de poder cansarse y poder descansar más durante la noche. Él menciona también que el platicar con sus amigos de trabajo y sus compañeros, le ayudó mucho porque ellos le mencionaban que ellos también habían tenido este tipo de problemas y lo orientaron o lo motivaron a que él buscara ayuda psiquiátrica. Y es por eso que entre 2018 y 2019, que fue cuando este problema se empezó a presentar más prominente en su vida, él decidió ir a un psiquiatra en El Salvador. Él menciona que su psiquiatra en ese momento le dijo que no era un problema tan grave, que sí tenía ansiedad, pero que era leve y podía controlarse. Y bueno, él hizo mucho énfasis en que sus amigos fueron de mucha importancia para poder darle solución a ese problema. Él también menciona que sufre de pesadillas constantemente y se despierta durante la noche, le cuesta mucho conciliar el sueño y una vez que se duerme, pues está levantándose durante la noche, y bueno, le cuesta volverse a dormir. También él negó todo uso de drogas durante su vida, pero sí menciona que utilizó tabaco durante ciertos momentos de su vida y que el alcohol lo consume solamente de manera esporádica y social. Lleva más de un año sin tomar sus medicamentos, menciona que tiene miedo a volverse dependiente de ellos y bueno, podemos ver que el paciente suspendió sus medicamentos sin autorización médica. No me dejaba cambiar la loción. Ok. Antes de presentar esa, si pueden regresarse a la anterior. Ok, muy bien. Vamos a ver a quién podemos preguntarle. Larisa, ¿está por ahí? Sí, doctor. Ok, Larisa. ¿Escuchó la historia de enfermedad actual de este paciente? No completamente, me estaba conectando ahorita a la computadora, ya hasta ahorita logré conectarme bien. Ok, muy bien, vamos a ver quién más. Hermes. Hermes Eliezer Reyes. Hola, hola doctor. Hola, ¿cómo estás, Hermes? Muy bien. ¿Escuchaste la historia de enfermedad actual de este paciente? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué te impresiona de ese cuadro? ¿Qué es lo que crees que pueda tener este paciente? Pues para mí parece ansiedad, pero algo más específico. No sé en sí qué resalta. ¿Perdón? No sé en sí qué es algo que resalta. Ok, muy bien. ¿Por qué parte van en la parte teórica? ¿Qué clases han recibido en la parte teórica?
Pues la última clase que yo recibí fue estrés postraumático. ¿Y antes de ese? Hemos visto trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, primeros auxilios psiquiátricos, emergencias psiquiátricas. Hemos visto trastorno de postraumático. Bueno, entonces has visto varios temas. Ok, muy bien. Entonces, esa historia clínica, esa historia de enfermedad actual, ¿a qué clase les recuerda? No a los del grupo, sino a los otros compañeros, no a los muchachos que están exponiendo. Se parece una crisis de pánico, doctor. Sí, a mí me parece un trastorno, una crisis de pánico, perdón, sí. Ok, muy bien. Vamos a ver más adelante a ver si tienen razón César y Larisa. Muy bien, la idea es aquí que vayan integrando todos los conocimientos que han recibido en las clases. Así que pongamos atención. No solamente es de conectarse y dejar el teléfono ahí, sino estar poniendo atención. Sigamos, chicos, por favor. Ok, bueno, esa fue toda la historia de la enfermedad actual. Y ahora podemos ver qué síntomas están presentes y ausentes dentro de un síndrome general de ansiedad. Los síntomas que notamos nosotros que estaban presentes dentro de los subclasificación de síntomas motores fue tensión, inquietud y fatigabilidad. Dentro de los síntomas de hiperventilación, sensación de que algo va a suceder, una respuesta de alarma exagerada o la mente en blanco, insomnio e irritabilidad. Y en hiperactividad vegetativa, el paciente presenta taquicardia, palpitaciones, sudoración, sofocos, mareos o sensación de que está inestable, náuseas, nudos en la garganta, dificultad para respirar y micción frecuente. Y los que no notamos o estaban ausentes son temblor dentro de los síntomas motores y contracciones. Y en hiperactividad vegetativa, boca seca y diarrea. Solo voy a aclarar que ahí es donde dicen hiperventilación es hipervigilancia. Ah, ok. Es hipervigilancia, estar sensación de que algo malo va a suceder, respuesta de alarma exagerada, es más hipervigilancia. Ok. Muy bien, chica. Muy bien. Esto, lo demás de yo solo lo contribuyente. Bueno, aquí su sueño se disminuyó, la sed podemos ver que aumentó, la micción de igual forma aumentó, y bueno, ideas suicidas nunca tuvo. Y su uso de sustancias, como lo había mencionado antes, él negó utilizar tabaco, drogas. Lo que sí menciona es que el consumo de alcohol, una vez que empezó esta situación, le dio miedo porque él sentía como que iba a perder el control o que podía interactuar con sus medicamentos y que le generara más ansiedad. Y bueno, dentro de sus hábitos nocivos, ya los hemos mencionado antes, el alcohol le provocaba miedo, pero sí menciona que de vez en cuando consume solo de manera social. El tabaco menciona que lo había consumido durante su vida, pero lo había dejado 10 años antes de que se presentara este primer episodio de ansiedad. Bueno, dentro de sus antecedentes, personales psiquiátricos no tienen ningún otro antecedente más que este primer episodio de 2018. En su familia, él menciona que su hermano sí presenta ansiedad, su hermano menor, si no me equivoco, pero que actualmente él está en tratamiento. En personales patológicos, tuvo varicela a los 17 años y fue diagnosticado con hipertensión arterial a los 31 años. Dentro de su familia, su madre y su hermano tienen hipertensión arterial y su hermano mayor falleció debido a un ictus causado por una diabetes. Y aquí tenemos su línea de eutimia. La línea negra, como pueden ver, es la eutimia y los cuadritos grises son sus episodios de ansiedad. Empezó en 2018 con uno de sus episodios más fuertes. Durante 2019 también mantuvo episodios. Podemos ver que en diciembre de 2019 tuvo un episodio bastante fuerte. En 2020, en mayo, tuvo también unos cuantos. Y en diciembre, que fue el último que tuvo, el 31 de diciembre, él menciona que uno de los más
de los episodios más fuertes que he tenido, y hasta el momento, en 2021, no ha tenido ningún episodio de ansiedad. Bueno, continuando con sus antecedentes, vamos a seguir con la vida familiar. Entonces, él nos mencionó que él procede de un hogar desintegrado por separación de sus padres, y esto fue debido a abandono, ya que cuando la madre del paciente tenía 6 meses de embarazo, su padre los abandonó, ya que él tenía otros hijos y tenía otras mujeres. Fue criado solamente por su madre y tenía tiene una muy cercana relación con ella. Su madre no permitió que él pudiera conocer a su padre durante toda su juventud, pero cuando fue creciendo, ella se dio cuenta que no podía negar esa relación que él tiene con su padre, ya que se parecían muchos. Tiene una relación armoniosa con sus hermanos, y de parte de mamá y papá, él se considera como la balanza entre sus hermanos. También en cuanto a su vida familiar, él negó violencia y maltrato familiar. Y como ya sabemos, él afirmó el consumo de alcohol de manera moderada y también el uso de tabaco, pero que él lo dejó. Ok, entonces continuamos con la relación con su padre y con su madre. En cuanto a su padre, fue hasta que él consiguió su título de magisterio que decidió ir en busca de su padre. Y desde el principio que lo conoció, pudo enmendar su relación con él, a pesar del abandono y de no haberlo conocido durante todo ese tiempo. También refiere que su padre era mujeriego y tenía hijos con otra mujer, por lo cual perdió contacto con él por un tiempo. Pero luego volvió a comunicarse con él cuando él tuvo su primera hija. Después de eso, él mencionó que su padre enfermó, y antes de que su padre falleciera, el paciente relata haberle pedido perdón a su padre y quedaron en paz. También él menciona que desconoce alteraciones psiquiátricas y historial de consumo de su padre. Y como esta relación él la enmendó ya a una etapa avanzada de su vida, él menciona que la relación con su padre fue muy distante y hubo un contacto mínimo. En cuanto a su madre, como sabemos, fue criado por su madre. Su madre tiene 74 años, llegó hasta 6º grado, y él mencionó que en su juventud y en su vida adulta, ella destazaba ganado y tenía un puesto en el mercado donde vendía la carne. Entonces, este era donde recibían el dinero. También tenía antecedentes psiquiátricos de su madre. El consumo de alcohol dice que es esporádico, solamente en situaciones sociales, y la relación es muy buena y armoniosa con su madre. Ahora continuamos con la relación de sus hermanos. Entonces, en cuanto al hermano mayor, él mencionó que tenía 56 años, casado, perito mercantil, que fue alcalde de Ocotepeque. Él niega consumo de alcohol y tabaco y desconoce algún antecedente psiquiátrico, niega consumo de alcohol y su relación con el paciente es normal o simple. También tenemos la hermana mayor de 54 años. Él mencionó que ella tiene 4 títulos de teología, derecho, licenciada en educación y administración de empresas, que su estado civil es casada y que actualmente solo labora como maestra y abogada. También desconoce antecedentes psiquiátricos ni a consumo de alcohol y tabaco, y su relación con el paciente es simple. Después tenemos otro hermano mayor de 53 años, casado, pedagogo, pero no, él trabaja en una empresa hidroeléctrica. Él menciona que su hermano tiene signos de hipertensión arterial, pero que no ha sido diagnosticado. Desconoce antecedentes psiquiátricos, consume tabaco y alcohol ocasional, y su relación con el paciente es normal también. Otro de sus hermanos mayores, de parte de su madre, dice que tenía 50 años cuando falleció, y es porque él padecía de diabetes. Él mencionó que durante su enfermedad cursó con neuropatía. Luego fue hospitalizado y le dio una encefalopatía, la cual se complicó a meningitis hasta caer en coma y luego fallecer. Él mencionó también que él era alcohólico y que por esta razón los medicamentos que le dieron, antibióticos, no le resultaron, no le ayudaron de la manera que ellos pensaban, y esto complicó su estado de salud. También desconoce antecedentes psiquiátricos de su hermano, consume alcohol y tabaco, y su relación con el paciente era armoniosa. Otro hermano mayor, de parte de la mamá, de 49 años,
casado bachiller que trabaja en la municipalidad de Ocotepeque, dice que él sufre trastorno de ansiedad y niega el consumo de alcohol y tabaco y su relación con el paciente es armoniosa. Y el hermano menor de parte de la mamá, de 35 años, casado, perito mercantil, que sufre hipertensión arterial, igual que nuestro paciente, sufre también trastorno de ansiedad, consume alcohol y tabaco y su relación con el paciente es armoniosa. En cuanto a sus hermanos paternales, él los conoce, pero su relación con ellos es bien limitada, entonces no nos habló mucho de ellos. En cuanto a su vida marital, tiene una esposa de 41 años, con el mismo título universitario que él. Él mencionó que tiene antecedentes de tiroides, pero niega antecedentes psiquiátricos. También niega el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, solo esporádico en situaciones sociales y su relación con el paciente es armoniosa. También mencionó que tiene 3 hijos, de ellos una hija mayor de 20 años, estudiante de medicina. Igual niega antecedentes psiquiátricos, niega consumo de tabaco, consumo de alcohol, solo en situaciones sociales y su relación con el paciente es armoniosa. Su segundo hijo, de 15 años, mencionó que está en primero de bachillerato, también ni antecedentes psiquiátricos, ni el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, solo en situaciones sociales, y su relación con el paciente es armoniosa. Y por último, su hija menor de 6 años, que actualmente está en primer grado, él niega antecedentes psiquiátricos y su relación con el paciente es armoniosa. Después de ver todo sobre su vida familiar, realizamos el familiograma. Entonces aquí, como pueden ver, su padre, que ya falleció, y su madre, que tiene 74 años actualmente. Podemos ver que nuestro sujeto está en ese cuadrito amarillo, indicándonos que es el paciente con el que estamos tratando. La relación de su padre y madre, como podemos ver, está la línea roja, y eso nos indica que hay una separación. Aquí podemos ver su relación con su esposa. Aquí pusimos que la esposa, por tener un trastorno tiroideo, pusimos esa parte en la mitad negra, y en el caso de él pusimos la mitad negra por su trastorno de ansiedad y este cuadrito rojo por su hipertensión arterial. En cuanto a la relación de sus hermanos, aquí tenemos que él no conoce al padre de sus otros hermanos, pero como podemos ver aquí, en cuanto al segundo hermano mayor, él fue el que padecía diabetes y el que falleció. El tercer hermano mayor, que es el que padece de el trastorno de ansiedad, y su hermano menor, que padece de hipertensión arterial. Una pregunta, ¿esa simbología así la aprendieron en la clase anterior, en psicopatología? No, esa no nos enseñaron específicamente cómo hacerla, no. Con esos colores y que esos símbolos, que es hipertensión, ¿no? No. Ah, ok, muy bien. Entonces yo les voy a mandar el libro del doctor Américo Reyes Ticas, que ahí está bien ejemplificado cómo se hacen los familiogramas. De acuerdo. Y lo lamento, yo pensé que lo manejaban. Pero muy bien. Ok. Bueno, y continuando con sus antecedentes personales, aquí lo definimos como la biografía y lo clasificamos en etapas. Vamos a empezar con la historia prenatal, que el embarazo fue deseado de parte de su madre, aunque no planificado. Como ya sabemos, su padre lo abandonó a los 6 meses de embarazo, y él menciona que su madre no recibió controles prenatales, ya que en Ocotepeque antes era muy difícil conseguir una atención médica. También mencionó sobre el parto, que fue a término, vía natural, por medio de una partera enfermera. Presentó complicaciones al momento de parto, y él mencionó que dice que él venía en posición de nalgas, y la madre le mencionó que fue el parto más complicado. En cuanto a lactancia, el paciente tuvo lactancia materna exclusiva durante aproximadamente 6 meses. En cuanto al psicodesarrollo o desarrollo psicomotor, él mencionó que comenzó a gatear a los 7 meses, pero comenzó a caminar al año de edad. También mencionó que sus primeras palabras fueron antes de caminar, antes del año de edad, y también él negó ansiedad de separación y tampoco los berrinches.
En cuanto a socialización y etapa escolar, él mencionó que asistió al Kinder John F. Kennedy y menciona no haber tenido ningún problema. También mencionó que inició el primer grado a los 6 años en la escuela del doctor Salvador Corleto. No tuvo dificultad para hacer amigos y mantuvo un buen desempeño académico toda su primaria. Siguiente. En cuanto ya avanzando a su adolescencia, él mencionó que repitió el octavo grado y menciona haber perdido toda motivación para estudiar. Luego de repetir este grado, dice que su desempeño académico mejoró notablemente. También menciona el haber tenido unos cuantos roces con sus compañeros, pero sin llegar a una situación más complicada. Y dice que él se llevaba muy bien con sus amigos y mantenía buenas relaciones. Ya en su etapa adulta, él mencionó que tardó un poco en terminar la universidad por pérdida de motivación y se graduó en 2016. En el periodo de 2012-2015 dice que perdió el trabajo, lo cual lo afectó grandemente, e inició su actual empleo en 2016. También él mencionó que disfruta su trabajo y tiene un buen desempeño en él, que se lleva muy bien con sus amigos, compañeros de trabajo, esposa, hijos y demás familia, y mencionó también haber servido por momentos en la iglesia con su esposa y disfruta de ayudar y servir a su comunidad. También cabe mencionar que en cuanto a problemas con la justicia, el paciente refiere a haber sido detenido en una ocasión por un oficial de tránsito, pero no pasó nada más. En su personalidad previa, él mencionó que en sus relaciones interpersonales no muestra problemas y como ya sabemos, hubo un periodo en el que perdió su trabajo y fue hasta el 2016 que empezó con su nueva carga laboral. En cuanto a su vida sexual, él mencionó que de orientación heterosexual e inició su vida sexual a los 16 años y no refiere ninguna alteración. En base a esto, a todos sus antecedentes, a la historia de enfermedad actual, nosotros hicimos esta línea de vida. Empezando en 1974, cuando por el abandono del padre a los 6 meses de embarazo de la madre. Seguimos en 1986, que hubo un nacimiento complicado de su hermano menor. 1988, que como ya sabemos, él mencionó que repitió el octavo grado por bajo rendimiento. Fue en 1994 que comenzó el noviazgo con su actual esposa y mejoró sus relaciones interpersonales. Y en 1998 se fugó con su actual pareja. En 2000 se casó con su actual pareja y fue el nacimiento de su primera hija. Del 2012 a 2015 fue el tiempo donde perdió su trabajo. Y en el 2016 mencionó que inició un nuevo trabajo con una carga laboral elevada. 2018 ya tenemos el primer episodio de ansiedad y posterior diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. 2019 fue la muerte de su hermano por diabetes y esto fue un proceso de duelo no complicado. 2020 fue el segundo episodio de ansiedad intenso, abandonó el tratamiento. Y el 2021 mantiene controlada su ansiedad hasta ahora y se muestra optimista en visitar a un psiquiatra. Continuando con el examen físico, en cuanto a los signos vitales, al momento de la entrevista, su pulso era de 80 latidos por minuto, pulsos por minuto, la frecuencia cardíaca era de 87 latidos por minuto. La presión arterial estaba a 100/70, la temperatura 35.5 grados Celsius y la frecuencia respiratoria era 20 repeticiones por minuto. Y el resto del examen físico no hubo hallazgos contribuyentes. También hicimos revisión por órganos, aparatos y sistemas. Si algo contribuyente, sí. No, hay no, nada. Sigamos al... No hubo nada contribuyente en este caso. Solo algo que mencionó fue que en el cuello a veces tiene como dolor tensional, pero nada más sin rigidez y solo dice leve dolor tensional. Por lo demás, no hubo nada contribuyente. Y seguimos con el examen neurológico. Glasgow era 15-15 y él es diestro. En cuanto al primer par craneal, no hubo ninguna alteración a nivel de percepción de olores. El paciente logró identificar el olor de objeto que le pusimos, que era café. Afirmó percibir su olor y que era agradable. En cuanto al segundo par craneal,
tenía una buena agudeza visual, la visión a colores no estaba alterada y no ¿Hay tuvimos- algún contribuyente? No. Ok. Y por último, sobre el sistema motor, que no hubo nada contribuyente, todo estuvo normal. Entonces, continuando con el examen mental. En apariencia general tenemos que tiene un biotipo endomorfo. En cuanto al aspecto, es un paciente masculino que cursa la cuarta década de la vida. Su edad concuerda con su edad aparente concuerda con la real. Su raza es mestiza, se muestra con una fase alegre, aparentemente muestra obesidad y una buena hidratación. En cuanto a su presentación, él viste con una ropa casual y se nota una buena higiene personal. Asiste voluntariamente y se muestra colaborador a la hora de la entrevista. En cuanto a conciencia, encontramos al paciente vigil, no presenta alteración de la conciencia al momento de la entrevista. En la escala Glasgow tomamos los valores 15 de 15. En cuanto a atención, el paciente es capaz de mantener una conversación coherente y al realizar cada una de las pruebas, él respondió correctamente. Entonces, por ende, no hay alteración. En orientación, encontramos a nuestro paciente orientado en tiempo, espacio y persona. Y él presenta un lenguaje coherente, comprensivo, no muestra una variabilidad en la fluidez y tiene un timbre de voz normal. No presenta disartria ni alteración en la comprensión del lenguaje oral ni escrito. En cuanto a memoria, la memoria de trabajo se encuentra conservada. Realizamos la prueba de los días de la semana y la prueba del deletreo y contestó ambas correctamente. En cuanto a la memoria a largo plazo, específicamente en la episódica, realizamos algunas preguntas acerca de acontecimientos de su vida personal y en todas contestó correctamente, entonces por ende tiene una memoria episódica conservada. En cuanto a la memoria semántica, logró responder las preguntas que le hicimos. Una de ellas fue quién es el presidente de Honduras y encontramos que esta está conservada. En cuanto a la memoria procedimental, el paciente relata que él puede andar en bicicleta y puede conducir, entonces la encontramos también conservada sin ninguna alteración. En cuanto a la sensoropercepción, el paciente refiere no haber vivenciado alucinaciones visuales ni auditivas de ningún tipo. En cuanto al pensamiento, no encontramos alteraciones ni en su forma, ni en el curso, ni contenido, ni control. Y en la afectividad, el paciente se muestra de buen humor, no mostró cambios de ánimo durante la entrevista, no presenta una afectividad aplanada o inapropiada, por ende no hay una alteración aparente. En cuanto a su conducta motora, no presentó ninguna alteración, no presentaba presencia de tics ni contracciones. En la abolición no presenta abulia ni ninguna otra alteración. En cuanto al juicio, se le plantearon algunos casos hipotéticos para evaluarlo y no muestra alteración. Y el insight lo encontramos 5 de 6. Él tiene una comprensión emocional verdadera de su enfermedad. Tenían Bueno, y ahora 4 ahí, ¿verdad? Sí, hay un error ahí de dedo. Correcto. Sí, sí. En cuanto al diagnóstico multiaxial del paciente y basándonos en pues toda la información ya recolectada por la entrevista, entonces llegamos a la conclusión o a la idea de que el paciente tiene un diagnóstico psicopatológico de trastorno de ansiedad generalizada. Pero para poder demostrar esto tenemos que hacer el diagnóstico multiaxial, el cual consta de varios ejes. En el primer eje, en el eje 1A, se evalúan los trastornos mentales, en el cual encontramos trastorno de ansiedad generalizada por su
corresponde al código F41.1 según el DSM-5 y los diagnósticos diferenciales que podemos evaluar en este paciente son el trastorno de pánico, que corresponde al código F41.0. En el eje 1B, en donde se evalúan los trastornos de personalidad o desarrollo y retraso mental, no encontramos información que pudiera indicarnos esto, por ende no aparenta trastornos de personalidad ni de retraso mental. Víctor, solo sí. una duda, que creo que la presentación no está en función del último, bueno, del formato que yo les envié, porque en ningún apartado creo que preguntaban sobre personalidad, o se me escapó eso ahí en la presentación, digo. En el formato que yo les mando, sí se habla de personalidad previa y están los componentes. Aquí solo en la personalidad previa solo ponen que en sus relaciones interpersonales no muestra problemas en el periodo 2012-2015. Recordemos que bueno, ustedes probablemente no han visto el tema de personalidad, pero la personalidad es algo que se va formando desde la niñez, desde la adolescencia, y que en algunos trastornos, como el trastorno disocial o trastorno límite, se va presentando ya evidencia de la patología ya por los 16 a 18 años. En el resto de trastornos de personalidad se ven ya después de los 20 años. Entonces se tiene que ampliar las preguntas para valorar personalidad. Si son impulsivos, si son inestables, si son controladores, si son celosos, si son suspicaces. Creo que en el formato de historia clínica que yo les leí en la clase, ahí están más o menos las preguntas que se hacen para poder valorar si un paciente tiene o no tiene rasgos de personalidad. Obviamente ustedes no son psiquiatras para poder determinar si no hay trastorno de personalidad, pero tampoco, si no hay suficiente información dentro de la historia clínica, no podemos decir si hay o no hay, ¿verdad? Entonces ahí sí, para los siguientes grupos, ponerle más énfasis en ese apartado de personalidad y preguntarlos. El libro del doctor Américo Reyes Ticas tiene varias preguntas que se pueden realizar para valorar por personalidad paranoide, qué preguntas se pueden hacer, para personalidad histriónica, qué preguntas se pueden hacer, para personalidad obsesiva o anancástica, qué preguntas se pueden hacer, y así más o menos se tiene una imagen de qué tipo de personalidad podría tener. Lo normal es que cada uno de nosotros tenga un poquito de cada personalidad. Patológico se vuelve cuando un paciente se inclina solamente por unas características y eso interfiere en su funcionalidad interpersonal, laboral, social. Esa era una nota aclaratoria para los siguientes grupos. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces podemos llegar a la conclusión de que no se hizo una evaluación pertinente del paciente en cuanto a este aspecto. Dentro del eje 1C, en donde se evalúan, se recogen las condiciones médicas no psiquiátricas, el paciente tiene diagnosticada hipertensión arterial que corresponde al código I10 del DSI-10. Continuamos. Ahora, dentro del eje 2, en donde se evalúa el nivel de funcionalidad del paciente dentro de la sociedad, y recordando un poco de la escala, que comenzando desde 0, donde esto refleja ninguna disfunción, hasta 5, en donde encontramos una disfunción máxima, y 6 para sujetos que no aplican por falta de información, encontramos en nuestro paciente que en el rango de calidad personal y de supervivencia, él no tiene ninguna disfunción, pero que dentro de los campos de funcionamiento, interacción con la familia y del funcionamiento en otros desempeños y actividades, él tiene una disfunción mínima. Sí nos relata que cuando comenzó sus ataques de ansiedad en el 2018-2019, estos niveles de disfunción estaban un poco más elevados, el paciente se aislaba mucho más de la familia, de los amigos, tenía miedo de estar solo. Entonces sí encontramos una disfunción al menos obvia en estos aspectos, pero que actualmente tiene mucho mayor control de su ansiedad. Continuemos.
Ahora, dentro del eje 3, que son los factores psicosocioambientales, en donde evaluamos cuáles son aquellos factores dentro del ambiente del paciente que pudieron haber afectado o condicionado su actual enfermedad, nosotros agregamos problemas relacionados con la situación familiar atípica, que corresponde al código Z60.1. También problemas relacionados con la ruptura familiar, por separación o por divorcio. Estamos hablando de la relación entre su padre y su madre, que corresponde al código Z63.5. También problemas relacionados con la ausencia de un miembro en la familia, ¿verdad? Porque sabemos que el paciente no se crió con su padre y pudo haber habido alguna distorsión en la estructura familiar. Esto corresponde al código Z63.3. Otros problemas de tensión física o mental relacionados con el trabajo. El paciente nos refiere que constantemente tiene tensión en hombros y cuello, y que está todo el tiempo sobrepensando en situaciones. Esto incluye situaciones relacionadas con el trabajo. Este corresponde al código Z56.6. Además de todos estos problemas relacionados con el desempleo no especificados, porque le dio un gran énfasis nuestro paciente al periodo en el que estuvo desempleado, que fue un periodo de aproximadamente 4 años. Esto le generó mucha tensión, mucha preocupación, y corresponde al código Z56.0. Y por último, que es algo mucho más reciente, un duelo no complicado, ya que el paciente tuvo una pérdida familiar el año pasado, y esto corresponde al código Z63.4. Ahora, ya saliendo del diagnóstico multiaxial y entrando al diagnóstico neuroanatómico, encontramos principalmente problemas en el hipotálamo, en sustancia gris periacueductal, hipocampo. Estos son estructuras relacionadas con el trastorno de ansiedad generalizada, pero más que todo son el sistema límbico y conexiones cerebrales. Continuemos. En el caso de, bueno, aquí encontramos otras estructuras relacionadas, pero las más importantes son las que ya mencionamos. Sigamos. En cuanto al diagnóstico neuroquímico, en donde evaluamos cuáles son los neurotransmisores principalmente relacionados con el trastorno de ansiedad generalizada, encontramos desregulaciones en la serotonina, en la noradrenalina, disminución en la cantidad de GABA, y una desregulación también en otros neurotransmisores. Sigamos. Ahora, para el diagnóstico sindromático, incluimos aquí el trastorno de ansiedad generalizada, que corresponde al código F41.1. Algunos de los síntomas presentes son la tensión, la inquietud, la fatigabilidad, que son algunos de los que vimos en el cuadro presentado anteriormente, taquicardia, palpitaciones, sudoración, bueno, todos estos que encontramos en el cuadro. En cuanto a la sensación de hipervigilancia, sí, hipervigilancia cuando este paciente se ve en estas situaciones, ¿verdad? Por la sensación inminente de que algo malo va a suceder. Para el diagnóstico diferencial incluimos trastornos de ansiedad debido a otras enfermedades médicas, en este caso a la hipertensión arterial, porque cada vez que el paciente tiene estos síntomas lo relaciona mucho con una probable elevación de la tensión sanguínea. Y también agregamos el trastorno de ansiedad por sustancias, porque el paciente asegura que cuando ingiere cafeína o bebidas gaseosas, sus síntomas se intensifican. Y también incluimos el trastorno de pánico, porque el paciente cumple con muchos de los criterios de este trastorno. Continuamos. Víctor, ahí, párate un momentito ahí, por favor. El trastorno de ansiedad debido a otras enfermedades médicas se va a diagnosticar cuando la aparición, el debut o el empeoramiento de la enfermedad médica o la descompensación de la enfermedad médica coincide con la aparición de síntomas ansiosos.
y hay una correlación cronológica en cuanto a la aparición de la ansiedad y la descompensación o debut de la enfermedad médica. Otro criterio que podríamos estar asociando a un trastorno de ansiedad asociado a una enfermedad médica no psiquiátrica es que una vez controlando la enfermedad médica, los síntomas ansiosos van a disminuir o van a desaparecer. Ejemplo de esto podría ser el hipertiroidismo. Un paciente que esté hipertiroideo, que esté con un problema a nivel de esta glándula, va a presentar muchas veces síntomas ansiosos. Y una vez controlando el hipertiroidismo, puede hacer que la ansiedad ya no esté presente. Entonces ahí vemos esa correlación temporal o cronológica entre la enfermedad médica, el tratamiento médico y la aparición y la mejoría del cuadro de ansiedad. Por eso cuando tenemos un paciente en la consulta que tiene trastornos de ansiedad, entonces vamos realizando exámenes de laboratorio, pruebas de función tiroidea, colesteroles, triglicéridos, para ver si hay alguna explicación orgánica de lo que el paciente podría estar padeciendo. Porque puede ser que si nosotros nos quedamos muy reduccionistas y solo manejamos la ansiedad, pero no estamos manejando, por ejemplo, el hipertiroidismo de la paciente, entonces la paciente no va a mejorar. En cambio, si estamos considerando que todo es orgánico hasta demostrar lo contrario, entre comillas, que sí les digo yo a mis estudiantes de teoría de psiquiatría, todo es orgánico hasta demostrar lo contrario. Entonces yo tengo un paciente que aunque parezca ansiedad, yo tengo que descartar la enfermedad orgánica, y una vez descartando la enfermedad orgánica ya puedo considerar que se trata así de un cuadro de ansiedad generalizada, se trata de un cuadro de pánico, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de adaptación, pero ya he hecho yo el diagnóstico diferencial. Trastorno de ansiedad por sustancias, el ejemplo está muy bueno, el que dio Víctor, un paciente que consume café. Cada vez que consume café, él nota que el incremento de la ansiedad se ve activado y reflejado a través de la toma del café. Bien. Y el trastorno de pánico podría ser otro diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial, chicos, podría ser el de fobia. El de fobia social, el de fobia específica, podría ser otros diagnósticos diferenciales. Ok. Sí está bien claro en la historia de enfermedad actual, el síndrome general de ansiedad está bastante claro, no hay pérdida. Lo que para mí no me queda claro, y creo que fueron observaciones que yo les hice ayer en Víctor, ¿por qué un trastorno de ansiedad generalizada? Creo que yo te hice las preguntas ayer en el borrador que te mandé. Incluso ahí habían preguntas específicas que yo esperaba que me las contestaran a lo largo de la historia de enfermedad actual después de revisar mis observaciones. Pero no me termina de quedar claro el diagnóstico. Por eso es que ahorita van ustedes a defender ese diagnóstico. Ok, sí, está bien. Entonces, en este caso, el paciente no cumpliría con los criterios para trastorno de ansiedad debido a otras enfermedades porque él está en tratamiento constante de su hipertensión arterial. Y bueno, si toca defenderlo, pues vamos a defenderlo. No sé si aún queda Milagros. Continúa. El diagnóstico psicosocial, en donde agregamos cuáles podrían ser algunas de las bases de el trastorno del paciente, serían conflictos familiares por la separación de los padres y que el paciente no conoció a su padre o le fue negado conocer a su padre hasta una edad mucho mayor, y problemas laborales, ¿verdad? Porque primero el paciente tuvo un periodo muy largo de desempleo y luego al conseguir un nuevo empleo pues sintió mucha sobrecarga laboral y tenía mucha autoexigencia por cumplir con sus deberes, con la intención de evitar nuevamente el estar o el ser despedido. Siguiente.
En el diagnóstico etiológico, ahí incluimos el mismo factor psicosocial en el que numeramos la ruptura núcleo familiar y el abandono de parte del padre, además de la sobrecarga laboral. Y dentro del diagnóstico nosográfico, aquí vamos a evaluar todos los criterios diagnósticos del síndrome que nosotros estamos diagnosticando, que es de ansiedad generalizada, en donde encontramos varios criterios. Dentro de ellos, en el criterio A, encontramos ansiedad y preocupación excesiva, en donde hay una anticipación aprensiva de situaciones y que se produce durante más días a los que han estado ausentes durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades como, por ejemplo, la actividad laboral o la actividad escolar. El paciente nos refiere constantemente preocupación y problemas para conciliar el sueño o para conducir, porque durante estas actividades piensa mucho en situaciones que podrían ser trágicas o problemáticas, situaciones que no se dan, o sea, que serían futuras. Ok, Víctor, pero eso no me lo planteas en la historia de enfermedad actual, eso que me estás diciendo ahorita. Por ejemplo, cuando hablamos de que el paciente se estresa mucho al manejar, al conducir solo, dice que está planteado esto un poco en la historia de la enfermedad actual, que siente mucho agobio porque podría tener un accidente, siente la sensación de muerte inminente, nos refiere mucho que teme... Correcto, pero si ustedes se fijan, cuando yo pregunté a los demás compañeros qué síndrome ellos ven en la historia de enfermedad actual, 2 de ellos, Larisa Rivera y creo que Hermes, me dijeron, tiene crisis de pánico. Ahí, tiene crisis de pánico. Lo del pánico lo tienen bien descrito. Lo que yo no encuentro ahí es este criterio A del trastorno de ansiedad generalizada. Ansiedad y preocupación excesiva. Ahí lo único que mencionan ustedes de preocupación excesiva, que es cuando él, vamos a ver, creo que lo tengo acá. Cuando conduce tiene una sensación de peligro inminente, piensa que se va a morir, que se va a accidentar y dejará sola a su familia. Y ahí nomás paro. Y después todo lo demás, hablan de síntomas en promedio 3 veces por semana de dolor muscular, molestia abdominal, dolor torácico, inquietud, fatigabilidad, taquicardia, dificultad para respirar, asfixia, desesperación, inseguridad, sensación de culpa, miedo, problemas futuros y desesperanza. Entonces es bien escasa la información de esas múltiples preocupaciones. ¿Qué cosas les preocupan? Los 4 entrevistaron a este paciente. ¿Cuáles son las preocupaciones de este señor? Bueno, una de ellas era manejar solo. Manejar solo, una. También mencionaba que sentía miedo como de volver a quedarse sin trabajo, 2. de volver a estar desempleado. Por eso él se exigía bastante. Pensaba bastante, que eso creo que nos faltó mencionarlo, que sus hijos están pequeños, que no están graduados, que él se pueda morir antes de tiempo y dejarlos solos, dejar a su familia sin... Eso es ansiedad. Eso, lo que ustedes están diciendo, es ansiedad generalizada. Eso. Ajá. Lo que pasa es que ustedes se concentraron solamente en describir las crisis de pánico que él tenía de vez en cuando. Sí, entonces, creo que nos faltó poner un paciente con ansiedad, y ahí tienen la información, por eso yo le hacía las preguntas a Víctor en el borrador. Un paciente con ansiedad generalizada, chicos, es un paciente que vive en el futuro. No vive el presente. El paciente con ansiedad generalizada pasa constantemente presente en el futuro. Estoy dando clases ahorita, pucha, estoy recibiendo clases, pero a las 6 de la tarde tengo que ir a traer a mi mamá, qué barbaridad, y si hay tráfico, y no sé qué, y que no sé cuánto. Toca, de repente lo llama por teléfono el jefe a este señor. ¿Cuál es el primer pensamiento que tiene este señor si lo llamara el jefe? Un paciente con ansiedad generalizada diría, pucha, me va a regañar, me van a decir que ya estoy despedido, que van a hacer recorte de personal en la empresa. Y ahí ustedes están diciendo, el paciente con ansiedad generalizada, yo les explico a mis pacientes, que son pacientes que se preocupan por todo y se preocupan por nada. De un pequeño problema,
El más insignificante para ellos se vuelve un gran problemón. Víctor, fíjate que necesito hablar con vos, pero no te lo puedo decir por teléfono. Si Víctor tiene ansiedad generalizada, no, pero José Luis, hazme un favor, decime, ¿eso es algo bueno o malo? No te puedo decir por teléfono, tengo que verte personalmente. Si Víctor tuviera ansiedad generalizada, ¿cuál sería el pensamiento de Víctor? Vamos a ver si me ayudan los demás. Que algo malo va a pasar. Que se quedó en la clase. Que se quedó en la clase, que está mal, que no tiene matrícula, que de repente X cosa, que lo van a despedir. Entonces el paciente con ansiedad generalizada se preocupa por los hijos, por la salud de los hijos, por la escolaridad de los hijos, que si tiene que pagar, que si tiene dinero para pagar, que si le van a quitar la casa, que si lo van a despedir. Entonces son múltiples preocupaciones. Y hay un dicho de gota en gota se llena la copa. Entonces, tantas preocupaciones que tiene el paciente que le dificulta concentrarse en su trabajo, le dificulta dormir. ¿Por qué? Porque en la noche muchas veces el paciente con ansiedad generalizada, muchas veces en las noches le da por cambiar el mundo. Mañana es jueves. El jueves tengo que ir a las 7 de la mañana a una reunión, a la 1 de la tarde tengo que estar en aquel lugar y a las 7 de la tarde tengo que hacer tal cosa y van planificando, craneando más o menos qué es lo que están haciendo. Vamos a ver, con este repasito, con esta imagen, ¿qué otras preocupaciones vieron en este señor? El mismo paciente menciona que él siente que vive mucho en el futuro, o sea, que él piensa mucho el qué va a pasar mañana y no se puede centrar en el presente como tal. Y en cuanto a su trabajo, también menciona que se siente inseguro muchas veces porque como es una oficina transnacional, no solamente depende de un jefe directo, sino tiene múltiples jefes. Y en cuanto a su vida personal, él tiene mucho miedo a que le dé un infarto o menciona que en su casa cuando ya es hora de dormir, está constantemente pensando qué pasaría si se metieran a robar o algo por el estilo. Ok. Con esa información que tienen, que no la pusieron en la historia de enfermedad actual, ahí sí están justificando el primer criterio de trastorno de ansiedad generalizada. Pero no lo pusieron porque se enfocaron más en la historia de crisis de pánico. ¿Vas entendiendo, Víctor? Sí, claro que sí. Ok, la información la tenían, lastimosamente no lo supieron plasmar. Y el poco tiempo que tuvimos para poder hacer la revisión, eso también fue un factor que nos limitó. Y la historia llegó a las 2 de la mañana con 20 minutos a mi correo. Así que estuvo de pelo ayer. Ay, sí, fue intenso anoche. Sí, me imagino. Les voy a dar chance, ¿de acuerdo? Les voy a dar chance para que en la historia de enfermedad actual enriquezcan esa historia de enfermedad actual con toda esta información que me están brindando. ¿De acuerdo? Ok, gracias, doctor. Gracias. Ok. Sigamos con los otros criterios. Y así como vamos viendo, estos criterios me los van a ir reforzando con la historia de enfermedad actual para defender el diagnóstico. Síganle. Ok, entonces en el criterio B indica que al individuo le es difícil controlar la preocupación. Entonces esto lo pueden ver reflejado en los tiempos que tarda en dormir. Dice que a veces se despierta constantemente por la noche y luego se tarda hasta 1 hora en poder volver a quedarse dormido. Bueno, no sé si alguna de mis compañeras identificó algún otro tiempo de control. Es más notorio en la noche porque menciona que no puede conciliar el sueño y que siente como que es un horario en el que se levanta constantemente a revisar las puertas, si las luces están apagadas, si hay algún ruido extraño. Sigamos.
El criterio D dice que la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Entonces, pues el paciente dice sentir esta ansiedad constantemente y los síntomas que tiene, generalmente tiene rigidez de hombros y de cuello. Anteriormente se vio más afectado sus relaciones sociales porque un poco se aisló en el 2018-2019, ahora lo tiene un poco más controlado y su base de apoyo es mucho más estable. Pero no presentan mucho deterioro laboral o en otras áreas porque para él son áreas importantes de cumplir por la autoexigencia que tiene. En el criterio E encontramos que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, drogas o un medicamento, ni a otra afección médica, porque el paciente está bastante bien controlado de hipertensión arterial, que es el diagnóstico no psiquiátrico. Además, no tiene consumo de drogas o de tabaco, el alcohol es solamente ocasional, pero ha disminuido su consumo por temor a que agrave los síntomas. Sin embargo, no refirió que cuando lo hiciese se intensificaran o se presentaran pues, crisis de pánico. Luego en el criterio F encontramos que la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Entonces, para poder confirmar esto, podríamos evaluar los criterios de pánico y así, que es como el diagnóstico más diferencial más cercano, y así poder pues, confirmar que cumplen mucho mejor los criterios de ansiedad generalizada. Bueno, aquí se están repitiendo otra vez como los criterios. El código que le da el DSM-5 es 300.02. Entonces continuemos, Milagros, para hasta llegar al de pánico. Bueno, aquí podemos ver de los criterios diagnósticos en cuanto al CIE-10, lo clasifica como F41.0. Y bueno, en cuanto al síndrome de trastorno de ansiedad generalizada, lo clasifica como el F40.0, 41.1. Entonces, en este caso, el trastorno de pánico, el criterio A, los ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante ese tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. El primero, palpitaciones, golpeteo del corazón, aceleración de la frecuencia cardíaca, que este fue un síntoma que el paciente sí nos mencionó que él padecía. Número 2, sudoración. Número 3, temblor o sacudidas, que eso no mencionó que los padecía durante sus ataques. Número 4, la sensación de dificultad para respirar o de asfixia. Este lo podemos ver incluso en la historia de enfermedad actual que nos menciona, la sensación de ahogo, el dolor o molestias en el tórax y las náuseas o molestar abdominal, que estos fueron los síntomas que lo llevaron a la primera consulta médica cuando fue creyendo que era por parte de su hipertensión arterial o que le iba a dar un ataque del corazón. Número 8, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, que él no mencionó nada de eso. Número 9, escalofrío, sensación de calor, tampoco lo mencionó. Las 10 parestesias, las negó también. 11, desrealización o despersonalización, que también lo negó. Miedo a perder el control o de volverse loco, que él sí nos mencionó que tenía mucho miedo a la muerte, miedo de que algo malo iba a pasar. 13, miedo a morir, que eso sí nos mencionó. Siguiente.
Continuando, también menciona que debe tener al menos uno de los ataques le ha seguido al mes, uno de los siguientes o dos de los siguientes hechos. Y uno de esos es la inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Entonces, él sí mencionó que tenía miedo a que sucediera otra vez uno de sus ataques y también mencionó el miedo a la muerte, dejar sola a su familia. Número 2, un cambio significativo de mala adaptación al comportamiento relacionado con los ataques. En realidad, él mencionó que su adaptación no fue mala, ya que él cambió su estilo de vida haciendo ejercicio, buscando ayuda con sus amigos, con sus familiares e incluso yendo al psiquiatra. Sé que sería la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni otra afección médica, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y de la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Bueno, entonces ya pasamos a lo que es el plan farmacológico. Y acá encontramos las benzodiazepinas, que nosotros pusimos específicamente alprazolam porque él menciona que fue tratado con cuando fue al psiquiatra. En cuanto al mecanismo de acción, estos actúan a nivel de las regiones límbica, talámica y hipotalámica del sistema nervioso central y produce una depresión de su actividad que se traduce en una sedación, en hipnosis, relajación muscular y una actividad anticonvulsivante. En cuanto a las indicaciones de estas serían estado de ansiedad, asociación de ansiedad y depresión y el trastorno de insomnio. Tienen diferentes efectos adversos, algunos de ellos son somnolencia, aturdimiento, mareos, visión borrosa, dolor de cabeza. Y en cuanto a la dosis, hay una dosis inicial que es de 0.25 a 0.50 miligramos 3 veces al día y la dosis que usualmente se utiliza es de 0.5 a 4 miligramos al día en dosis divididas. Alto ahí. ¿Por qué las pusieron de primera, las benzodiazepinas? Porque suele ser utilizada. Habla. Bueno, las pusimos de primero porque el paciente había mencionado que estas eran las que él había utilizado en su tratamiento anterior. Que fue con las que inició. Ok, muy bien. Sigan con la otra, después les voy a hacer la pregunta. El siguiente es el citalopram, que este es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Entonces acá su mecanismo de acción es potenciar los efectos farmacológicos de la serotonina en el sistema nervioso central. En cuanto a las indicaciones, sería depresión, trastorno obsesivo compulsivo, ataques de pánico y esquizofrenia. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos diaforesis, somnolencia, fatiga, impotencia e insomnio. No sé qué pasó. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí. Sí, se ve. Se sale. Bueno, entonces en cuanto a la dosis, usualmente se utiliza dosis de 20 a 30 miligramos una vez al día. Otro de los medicamentos que consideramos fue la venlafaxina, que está también inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. La venlafaxina es un antidepresivo dual. Antidepresivos al inhibir la recaptación. Chicos. Creo que tengo problemas de conexión. O no sé. No es un IRS. La venlafaxina no es un IRS. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok. Es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que es diferente. Ok. Gracias, doctor. Bueno, entonces en cuanto a sus indicaciones, tendríamos depresión, ansiedad generalizada, dolor neuropático y neuropatía diabética. Y por último, pusimos la buspirona, que en esta no se conoce con exactitud el mecanismo de acción, ya que en la ansiedad intervienen diferentes vías neuronales. Sus indicaciones
síntomas tenemos el mareo, somnolencia, cefaleas, náusea, vómito, síndrome de inquietud o nerviosismo. Y en cuanto a la dosis, se utiliza una dosis inicial de 7.5 miligramos 2 veces al día, y las dosis usuales es de 15 a 30 miligramos al día. Entonces eso sería todo. Correcto, muy bien. Excelente, chicos. Les felicito por el empeño, por la historia clínica. Para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada necesitamos un tratamiento combinado, terapia cognitivo-conductual por un lado y el tratamiento farmacológico. Les preguntaba por qué pusieron las benzodiazepinas en primera. Me gusta, yo esperando mi turno en la clínica psiquiátrica. Excelente. Ok, chicos, las benzodiazepinas no son de primera línea en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Las benzodiazepinas son tratamiento coadyuvante. Muchos de los problemas que los pacientes desarrollan por ansiedad son manejados en atención primaria únicamente con benzodiazepinas. El riesgo de esto es aumento de la frecuencia que se vuelvan dependientes los pacientes. Entonces, eso no lo queremos. Entonces vamos a encontrar pacientes que han estado durante meses y años utilizando alprazolam, utilizando clonazepam, utilizando diazepam. Obviamente, la ventaja de la benzodiazepina es que actúan de forma rápida. Usted se toma una benzodiazepina ahorita y en media hora ya está, pero relax. No importa lo que le digan, no importa lo que suceda, está bien tranquilo. Pero el paciente se basa en ese tratamiento y solo va como calmando temporalmente el cuadro. El tratamiento básico para el manejo de la ansiedad son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores selectivos de noradrenalina y serotonina como la venlafaxina. Los de primera línea son los SIRS porque son los más tolerados por la mayoría de las personas. Si yo les digo a ustedes que van a atender pacientes en sus internados, en sus servicios sociales, y que les puede llegar pacientes con ansiedad en atención primaria, manéjense, apréndanse bien un antidepresivo IRS, efectos adversos, contraindicaciones, dosis mínima, máxima, utilización en adolescentes, utilización en adultos mayores. Uno de los más nobles es la sertralina. La sertralina prácticamente le pega todo. Otro bien noble es el escitalopram y el citalopram que ustedes tienen ahí. Pero tienen que considerarlo como primera línea de tratamiento. Como tratamiento coadyuvante en las primeras 6-8 semanas, las benzodiazepinas, pero en algún momento, explicarle al paciente que en algún momento las benzodiazepinas van a suspenderse y vamos a dejar de tomar esas pastillas o aprender, entre comillas, a jugar con ellas, como yo le digo a mis pacientes. Y la otra es la psicoeducación. Es bien importante explicarle al paciente cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico, cuáles son los síntomas y los beneficios que van a tener con el tratamiento. Y la terapia cognitivo-conductual, que también le va a ayudar a largo plazo a mejorar, tanto a mediano y a largo plazo para mejorar. Muy bien, yo los felicito, hicieron una buena historia clínica. Tendrían que mejorar la historia de la enfermedad actual, porque la información parece que ahí la tenían, pero no la supieron redactar. La otra cuestión, chicos, no esperen al último día o un día antes para mandar los borradores. Traten de mandarlos antes, porque por lo menos a mí me gusta darle unas 2 revisiones antes de que ustedes las presenten. Entonces, creo que hay una segunda ronda, ¿verdad? De historias clínicas con ustedes, muchachos, según la jornalización. Me fijé yo en la jornalización y hay otro, o sea, se vuelve a repetir todos los grupos, pero no especifica si es para historia clínica o si es para el estudio. Ok, la segunda historia clínica no van a necesitar, entrevistar pacientes. Lo que vamos a asignar va a ser una película, y tengo una muy interesante que creo que les puede servir a ustedes, como desarrollaron
van a ver la película. ¿Les gustan las películas de terror, chicas? Sí. Sí. Excelente. Entonces les voy a poner una película española que se salió hace 2 años. Se llama La posesión de Verónica, que es una adolescente. Yo les voy a buscar ahorita el tráiler y se lo voy a mandar por el grupo, por el chat. Y esa va a ser la historia que van a ver la película. Si todos los demás pueden ver la película, va a ser entretenida, no se van a aburrir. Y la van a ver y van a hacer la historia clínica como que si estuvieran viendo al paciente. Okay. Igual. Y ustedes se las van a presentar a los compañeros como ahorita. Okay. Así que la tarea de ustedes es corregir la historia de enfermedad actual para aumentar unos puntitos más. Y nos conectamos el próximo lunes con el grupo número 2, ¿verdad? Para ver la historia. Ok, gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Está bien, doctor. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Nos vemos, Buenas tardes. doctor. Mucho gusto.